sobre todo la sistólica, es importante porque de alguna manera es la que acelera el daño en la pequeña circulación, en la microcirculación, en este caso en las arteriolas. Enfermedades cardiovasculares aunadas o agregadas también favorecen que progrese la enfermedad. La nefropatía diabética es importante también porque lleva consigo una hipertensión arterial, sobre todo sistólica o diastólica, cualquiera de las dos. Si no está controlada, va a acelerar el problema. La hiperlipidemia también es importante. ¿Por qué? Porque hay lesiones en la retinopatía diabética que son ocasionadas por acúmulos de colesterol. El mal control, la hemoglobina glucosilada obviamente mayor de 7, pues nos traduce que el paciente ha tenido un pésimo control de su glucosa y por ende, si se vuelve crónico ese descontrol, pues va a haber una mayor predisposición a tener daño en la retina. El tiempo de evolución en la retinopatía diabética es importante. Si son 5 años o menos, el paciente prácticamente no va a tener retinopatía. Si tiene 10 años o más, el 71% va a tener algún grado de retinopatía diabética. Y si tiene 30 años, el 90%. Aproximadamente el 30% con retinopatía diabética proliferativa, a partir de los 30 años va a tener algo complicado su problema. Todos quisiéramos ver como oftalmólogos o como médicos generales una retina sana como la que vemos aquí, aunque tenga una papila sospechosa de glaucoma. Podemos pensar que eso es lo ideal que tenemos que encontrar en los pacientes que tienen un buen control metabólico. Pero las cosas no son así. Cuando ya tenemos un paciente que tiene más de 150 de glucosa y eso lo traduces que tiene 5, 10, 15, 20 años con ese descontrol, pues vamos a tener ya lesiones como las que vamos a presentar a continuación. Este cuadro me gusta, lo tomé de un material de salud del estado de Guanajuato porque nos explica el esquema fisiopatológico de la retinopatía diabética, en el cual vemos muy práctico, muy ordenado, donde un aumento de glucosa sostenido o crónico nos va a dar un aumento de sorbitol. El sorbitol es muy dañino para las células, por lo tanto va a producir una microangiopatía, unos pericitos dañados. Recuerden que los vasos sanguíneos pequeños tienen una célula endotelial que está cubierto por un pericito que se daña y ese pericito puede producir isquemia, que a la vez va a producir un aumento del factor de crecimiento vascular, neovascularización, de retraccional, desprendimiento de retina y puede llevar a la ceguera. En el caso de la microangiopatía tenemos aumento de la permeabilidad, tenemos aumento del edema, exudados duros y visión baja. Entonces, podemos tener baja visual o ceguera dependiendo del daño. La clasificación de la retinopatía diabética, el grado de severidad y las lesiones. Eso es importante considerar y saber, porque el paciente que no tiene retinopatía, pues no va a tener lesiones. El paciente que tiene retinopatía diabética no proliferativa leve, hablamos que tiene microaneurismas, hemorragias y exudados duros. En la retinopatía diabética no proliferativa moderada tenemos todos lo que mencionamos ahorita, más anormalidades microvasculares intrarretinianas y arrosariamiento venoso. Todo eso lo vamos a ver a continuación, además de exudados blandos, que son zonas de isquemia en la retina. La retinopatía diabética no proliferativa severa tenemos todos, pero con mayor cantidad y en cuadrantes. La retinopatía diabética proliferativa incipiente tenemos lo que son los neovasos. La retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo, tenemos a los neovasos abundantes, hemorragias prerretinianas, etc. En la retinopatía diabética proliferativa avanzada, tenemos ya una proliferación fibrovascular severa, un hemovítrea, un desprendimiento de retina traccional y un glaucoma neovascular. En muchos de los casos, no en todos. Pero hablamos que cuando en la retinopatía diabética baja la visión, tenemos un edema de la mácula. La mácula es la zona fina de la retina donde vemos en el centro de lo que estamos observando. O sea, la finura de nuestra visión, la precisión, es en el centro de nuestra retina y es ahí donde está localizado el área macular. Entonces, cuando tenemos un proceso edematoso o un edema, un hinchamiento de esa parte de la retina, obviamente va a bajar la visión. Con o sin retinopatía diabética puede haber edema macular y es causa, como ya lo comentamos, de baja visión.
La clasificación es edema macular clínicamente significativo o un edema macular no clínicamente significativo. La diferencia es la cantidad de baja visual que tenemos. Arriba de 20/60, 20/80 es clínicamente significativo, abajo de eso es no clínicamente significativo. Vemos aquí las lesiones características, vemos los microaneurismas pequeñitos, vemos exudados algodonosos y vemos aquí unas pequeñas hemorragias. Aquí vemos los microaneurismas, que son esas pequeñas saculaciones cuando se pierde el pericito en la arteriola. Tenemos una saculación y esa saculación nos produce ese pequeño microaneurisma, que es la lesión característica de la retinopatía diabética no proliferativa leve. Tenemos exudados duros, que son esos brillosos que están aquí, que son material de colesterol o de calcio, que les da la característica a la retinopatía diabética no proliferativa leve. Tenemos este pequeño exudado algodonoso que está aquí, que es una zona de infarto de la retina, muy característica de la retinopatía diabética no proliferativa moderada o severa. Aquí vemos una progresión de un paciente con retinopatía diabética que empezó siendo leve, con pequeños microaneurismas, y va avanzando hasta tener zonas de hemorragias más extensas. Vean la progresión, cómo tenemos mayor cantidad de exudados duros y hemorragias. Aquí vemos un edema macular, donde vemos hinchada la retina, por eso le baja la visión al paciente, con muchos exudados duros y pequeñas hemorragias en el centro. Aquí vemos una imagen de una retina con múltiples exudados blandos, con múltiples exudados duros, muchas hemorragias intrarretinianas, y hablamos de una retinopatía diabética no proliferativa severa. Aquí vemos un arrosariamiento venoso con exudados blandos de una retinopatía diabética severa que está afectando a muchas partes de la retina. Aquí vemos una neovascularización, ya vemos neovasos, vemos arrosariamiento venoso, vemos hemorragias intrarretinianas, exudados duros con edema macular. Es una retina ya bastante dañada. Si nos acercamos más, vean, aquí está la neovascularización y el arrosariamiento venoso. Aquí vemos neovasos en esta parte de aquí de la retina con múltiples exudados duros. Aquí vemos ya sangrados, vean, sangrados subhialoideos. Vean aquí una pequeña cantidad de neovasos y hemorragias intrarretinianas. Vean, aquí vemos neovascularización importante de una retinopatía diabética proliferativa. Aquí también vemos muchos neovasos de una retinopatía diabética proliferativa avanzada. Vean, eso es lo que no queremos, que haya material fibrovascular, mucha fibrosis en la retina. El área macular está descubierta, pero tenemos un avance importante de la retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo. Vemos una neovascularización importante con zona de fibrosis, vean, tremendo, aquí, imágenes impresionantes. Y todo esto que vemos aquí de verde es una zona de desprendimiento de la retina. Es un tipo de desprendimiento traccional en la retinopatía diabética avanzada proliferativa. Vean aquí los múltiples neovasos que ya vemos en esa parte de aquí. Y aquí ya vemos hemorragias subretinianas que si se rompen aquí van y se depositan en el vítreo y baja la visión. Vean aquí múltiples neovasos, igual también aquí en esa parte. Y aquí un material fibroso, fibrovascular también severo, importante. Vemos neovasos muy abundantes sobre la papila. Aquí vemos mucho material fibrovascular, vean, importantísimo, algo muy severo. Y aquí ya está una zona de hemovitrio bastante severa la retinopatía diabética. Aquí ya no vemos nada porque ya está el sangrado muy profuso en el vítreo, demasiado abundante, y el paciente ya no ve nada. Aquí vemos una zona de desprendimiento de retina severa. Aquí vemos muchas hemorragias y proliferación fibrovascular. ¿Qué nos ayuda a diagnosticar una retinopatía diabética? Pues el ultrasonido, la fluorangiografía y el edema macular en caso de que existiera un OCT, una tomografía de coherencia óptica. El tratamiento tenemos fotocoagulación con láser argón, tenemos la aplicación de antiangiogénicos y la cirugía que es vitrectomía con endoláser.
Los antiangiogénicos son sustancias especiales que utilizamos para evitar la producción de neovasos en la hipoxemia severa de la retina. Tenemos el Bevacizumab, el Aflibercept y el Ranibizumab. Vean aquí este ultrasonido modo B, donde podemos apreciar un hemovitrio severo, aquí, con material fibrovascular, y el paciente pues obviamente tiene una muy mala visión. Aquí tenemos el OCT, donde vemos una retina normal, y aquí vemos un edema macular, vean, lleno de quistes, muy levantada la retina, y eso hace que el paciente tenga pésima visión. Esa es una fluoroangiografía que también nos sirve para determinar si el paciente tiene neovasos. Aquí vemos todos esos puntitos que brillan, son microaneurismas. Y el paciente, pues obviamente aquí ya tiene retinopatía diabética no proliferativa leve. Ese es el láser que nosotros utilizamos para poder tratar al paciente con retinopatía diabética proliferativa. Debemos declarar que el tratamiento con láser solamente lo damos cuando el paciente tiene ya neovasos, o sea, una retinopatía diabética proliferativa. Entonces, el paciente pone aquí su cara en esta parte y aplicamos ojo derecho, ojo izquierdo, dependiendo si hay neovasos en uno o en los dos ojos. El láser se aplica en toda la retina, excepto en el área macular y en la papila y en los vasos sanguíneos. En el resto de la retina podemos aplicar este tipo de tratamiento para evitar la hipoxia prolongada y eso, por ende, la producción de neovasos. Podemos regresar. Cuando ya hay neovasos presentes, podemos hacer que se quiten esos neovasos una vez que quemamos esa retina para evitar que se siga produciendo hipoxemia. Cuando ya el tratamiento con láser no es suficiente, o con la aplicación de antiangiogénicos tampoco lo es, nosotros podemos implementar, y en caso de que el paciente tenga un hemovitrio, que tiene ya 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo ideal, ahorita los criterios es que una vez que sangre el paciente, hay que operarlo y hay que darle el láser, de tal manera que el paciente pueda tener un mejor pronóstico visual por la atención rápida. Porque si lo dejamos que el paciente esté con el hemovitrio todo el tiempo, vamos a tener problemas de que pueda desarrollar un desprendimiento de retina traccional. Entonces es importante educar al paciente. La medicina preventiva es lo ideal, siempre lo ha sido en todos los ámbitos de la medicina. Hay que informar al paciente. Sabemos que son pacientes de bajo nivel cultural, quizás la mayoría. Hay que orientarlos para que ellos puedan asistir con su médico familiar y por ende vayan con el médico especialista, en este caso el oftalmólogo, para una atención adecuada y precisa. Y así evitar una pérdida visual, que cada vez es más frecuente. Sabemos que en México hay 12 o 13 millones de diabéticos. Más de la mitad no lo sabe. Entonces, vamos a tener muchos pacientes ciegos, desgraciadamente, en un futuro. Entonces, es importante que el médico familiar envíe al especialista a estos pacientes para evitar este proceso de ceguera, ¿no? Cuando ya el paciente tiene mucho tiempo con un hemovitrio, pues obviamente entre más tiempo dejemos pasar, va a haber más riesgo de baja visual o de quedarse ciego. Entonces el paciente se le hace una cirugía de vitrectomía y durante la vitrectomía se le aplica láser y se le puede aplicar IO, antiangiogénico, o sea, en ese momento, y el resultado es espectacular. Y lo es más, como vuelvo a insistir, si el paciente recientemente sangró y a la semana siguiente del sangrado tú lo operas para que pueda mejorar su visión. Si el paciente llega a tener catarata, que es motivo de otro tema importante, más aparte tiene hemovitrio, pues hay que operar la catarata y hay que operar el hemovitrio y el paciente va a recuperar mucho mejor calidad visual. Siempre hemos insistido a todos mis alumnos que es importante mantener la salud visual porque sin ver nos volvemos como las personas más dependientes de otras, ¿no? O sea, es la mayor discapacidad que hay. Podemos estar cojos, mancos, lo que ustedes quieran, pero estar ciegos es algo increíblemente terrible y nos vuelve dependientes de cualquier persona. Y no podemos apreciar obras tan fantásticas como esta de la Madonna por Ligat, que es la esposa aquí representativa de Salvador Dalí. Entonces, es una belleza ver todo el colorido, los tonos de esa pintura que es formidable, ¿no? Entonces, un paciente ciego ya no lo va a poder apreciar, como no va a poder apreciar ninguna otra obra de arte
ni a sus seres queridos, ni la naturaleza, ni nada. Entonces, yo les digo a mis alumnos, ¿no? Tápense los ojos 24 horas y van a ver el infortunio que es no poder ver. Entonces, pacientes quedarse ciegos toda la vida, si son jóvenes y son los que llevan el mantenimiento a la casa, pues es increíble, ¿no? Lo que se pierde. Entonces, quiero que quede bien enfatizado que todo paciente diabético, todos tenemos algún familiar diabético, hay que informarles de que tienen que revisarse sus ojos para que tengan una salud visual adecuada. Entonces, eso es prácticamente todo el tema rápido de retinopatía diabética, y creo que por motivos de tiempo no podemos analizar todo con mucho cuidado, pero a grandes rasgos les di un panorama amplio de lo que es esta enfermedad y lo que significa hoy en día en la salud pública de nuestro país. Quizás en países desarrollados tengan mejores sistemas de captación de pacientes diabéticos, porque obviamente un país desarrollado tiene menor cantidad de diabéticos. Nosotros, que somos un país subdesarrollado, tenemos mayor cantidad, y obviamente por los tipos de alimentación y la genética que tenemos y los hábitos alimenticios, pues tenemos una mayor cantidad de esos pacientes. Entonces, más sin embargo, ellos tienen mayor información porque investigan más. Nosotros tenemos mayor pacientes, pero no hacemos la investigación suficiente. Entonces, es importante la medicina preventiva. El énfasis que nosotros podamos hacer en este tipo de medicina, pues es lo más importante. Es lo que podemos combatir para por lo menos evitar las complicaciones de esta enfermedad que cada vez es más frecuente y drástica, la diabetes mellitus. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, hay preguntas, doctor. Adelante. Dice, el grado de severidad de la retinopatía recae en múltiples factores. Obviamente, si hablamos de lo que encontramos visualmente, pues sí, claro, radica en la severidad de las lesiones, pero tenemos que hacer una evaluación de la historia clínica del paciente e individualizar cada uno de estos pacientes. Entonces, también hay ciertas características que podemos sospechar. Si es un paciente que tiene 30 años de diabético y que tiene 250 de glucosa todo el tiempo, y nos llevamos la sorpresa de que no tiene ninguna lesión en la retina. Mas, sin embargo, a veces nos encontramos pacientes con 2 años de diabético, con 110, 130 de glucosa sostenida, que es un paciente sumamente disciplinado en su control. Tenemos ya lesiones más avanzadas. Entonces, es multifacética las características de la evolución de la diabetes mellitus en muchos de los pacientes. Obviamente, si nosotros encontramos lesiones más avanzadas, en mayor cantidad, en casi todos los cuadrantes de la retina, más una baja visual severa que nos da el edema macular, obviamente vamos a encontrar o tenemos un pronóstico más incierto sobre el futuro de esta retinopatía y la calidad visual del paciente. Pero sí, definitivamente, si nosotros al observar, al hacerle una fundoscopía al paciente, encontramos lesiones de mayor cantidad, y ya tenemos neovasos o hasta sangrados por debajo del vitrio o ya dentro del vitrio, pues vamos a pensar que en un futuro inmediato esa enfermedad va a progresar rápidamente hacia la ceguera. Gracias, doctor.
¿Cada cuánto es recomendable hacer revisiones oftalmológicas en una persona diabética? En su reciente diagnóstico, si el paciente no sabía que era diabético y de repente se encuentra un valor en laboratorio de igual o mayor a 126, en ese momento se indica o se sugiere que se haga su primera evaluación oftalmológica. Posteriormente, cada año, si tiene más de 10, 15 años de diabético y ya tenemos lesiones avanzadas, entonces cada 6 meses tenemos que hacer una evaluación para ver la progresión. Si además de esto el paciente te dice que cada vez que pasan los meses ve menos, pues investigar qué cantidad de glucosa tiene en sangre y hay que hacer una evaluación si no tiene catarata, porque recordemos que la segunda causa de catarata en el mundo es por la diabetes mellitus. La primera causa es por la edad, la catarata senil es la más común, la segunda es por secundaria la diabetes mellitus. Entonces hay que ver si no es la catarata lo que está produciendo la baja visual o un edema macular o un hemovitrio que haya tenido el paciente. Por eso es importante que por lo menos cada año haces una revisión meticulosa de su retina. Gracias. ¿La consecuencia final de la retinopatía siempre será el desprendimiento de la misma? Sí, nosotros tenemos desprendimiento de retina dependiendo del origen, ¿no? Tenemos la más común, que no es por diabetes, es un agujero en la retina que desprende esto. La segunda causa puede ser un desprendimiento de retina seroso, en el cual se da en pacientes que presentan mucho estrés y que de repente les baja la visión. Y es un edema macular, pero no es diabético. Y la más común en México, que es la tercera causa, es el traccional. Cuando se forman membranas que se pegan a la retina y después se contraen esas membranas, desprenden la retina, ese es el desprendimiento de la retina traccional, característico de la retinopatía diabética proliferativa avanzada con características de alto riesgo. Entonces, ese tipo de retina traccional es más difícil de los tres de tratar, porque a veces tenemos membranas tan profundamente metidas en la retina, casi no las podemos separar, más sin embargo, tenemos que hacerlo en el momento adecuado, temprano, porque sí, esas retinas cuando son pequeñas y tienen un poco de estar dentro de esta estructura del ojo, podemos arrancarlas con un material especial en una cirugía. Pero cuando las dejas pasar mucho tiempo, se contraen y desprenden completamente la retina y el paciente se queda ciego. Ya no hay nada que hacer. Por eso es importante la evaluación temprana de la agudeza visual y la fundoscopía en los pacientes con diabetes mellitus. ¿Existe la posibilidad de que un paciente con retinopatía diabética pierda total funcionalidad de sus ojos y en caso de ser un caso demasiado avanzado, aún existe la posibilidad de salvar la vista del paciente? Recordemos que cuando se daña la retina a consecuencia de los vasos sanguíneos, porque la diabetes mellitus, la estructura de daño que produce, pues es el vaso sanguíneo, en este caso la arteria o la arteriola. Aquí lo que produce la arteriola es dañar el tejido que está por fuera de él, entonces se daña el resto de la retina. Por ende, toda la estructura celular de la retina, las 10 capas presentan daño severo que con el tiempo, si se deja pasar mayor cantidad de meses, años con ese tipo de problema, porque hay pacientes que duran, por ejemplo, con el sangrado, con el hemovitrio dentro del ojo, años o meses. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es indicar al paciente que en cuanto le baje la visión, sobre todo de manera brusca, hay que vaya con el médico para revisarse y así tener un mejor control y un mejor tratamiento específico de su problema y de su ojo involucrado. Una vez que se daña, que se desprende la retina, tenemos que operarlo para que le pongamos ya sea aceite de silicón, que es lo que más se recomienda, para tratar de pegar esa retina y hacer membranectomía, quitar esas membranas. Pero cuando ya tenemos mucho tiempo con ese desprendimiento, el paciente prácticamente ya no va a tener una evolución satisfactoria. El paciente puede perder la visión de manera definitiva y quedarse ciego. La primera causa de ceguera no reversible en México sigue siendo la retinopatía diabética. En el mundo no es la primera causa, es la segunda, después del glaucoma. En México todavía la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera no reversible. El segundo, el glaucoma. ¿En qué otros padecimientos podemos encontrar edema macular?
El edema macular normalmente lo encontramos en un proceso, por ejemplo, de hipertensión arterial sistémica severa. Cuando tenemos un trastorno hemodinámico en los vasos sanguíneos, nosotros vamos a tener una fuga de material. Se rompe la sonula occludens del tejido endotelial y eso hace que salga material de los vasos sanguíneos, ya sea en el área macular o en el resto de la retina. Pero en este caso, si hablan de edema macular, sería una consecuencia vasomotora. Todo lo que afecte la circulación va a tener una consecuencia a nivel macular. El tratamiento y seguimiento tiene diferencias cuando el paciente tiene un error de refracción, como miopía o hipermetropía. No tiene absolutamente nada que ver. Sabemos que los errores ametrópicos, como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, es lo más común de baja visual, pero una vez que tú los corriges no hay ningún problema. La situación aquí es que muchos pacientes diabéticos son miopes, muchos pacientes diabéticos son hipermétropes, pero es independiente de la evolución y del cuadro que presenta el paciente con retinopatía diabética. Cuando tenemos un azúcar muy alta, el paciente produce o tiene una miopización y esa miopización puede incrementarse en su situación de miopía. Si el paciente es hipermétrope, puede sucederlo al revés, que si tiene una hipermetropía de tanto, de 2, de 3 y tiene una glucosa muy alta, se puede hacer que esa hipermetropía se regrese con una miopización ficticia por el alza del azúcar. Entonces hay un juego por ahí aritmético de números de acuerdo al nivel de control de su glucosa en el paciente. Porque el cristalino del paciente con diabetes se hincha cuando la glucosa es muy alta. Entonces deja de ver. Cuando ya lo estabilizas, el paciente empieza a recuperar su visión. Entonces, si eso le agregas, que ya tiene retinopatía diabética o un edema macular, pues vamos a tener una alteración de la visión del paciente. Entonces, a veces puede jugar a favor o puede jugar en contra, dependiendo la cantidad de graduación que tenga el paciente. Y la última dice, ¿un paciente diabético con glaucoma tiene mayor riesgo de desarrollar retinopatía? No, más sin embargo al revés sí. El paciente con glaucoma tiene mayor predisposición a tenerlo o a desarrollarlo o a progresar hacia la ceguera si es diabético. Porque hay teorías en el glaucoma donde hay un factor vascular. Más sin embargo, si el paciente con diabetes además tiene glaucoma, porque la pregunta sería si teniendo el paciente retinopatía diabética y tiene glaucoma, ¿puede avanzar su progresión a la pérdida visual? Sí. Si el paciente que tiene glaucoma y es diabético y empieza a tener retinopatía diabética con daño en el área macular, ahí sí tenemos una progresión de la baja visual. Entonces ahí, pues obviamente teniendo dos enfermedades que te pueden dejar potencialmente ciego, sí progresa más rápido. Entonces ahí sí tenemos que especificarle al paciente o explicarle que debe tener un control adecuado de su glaucoma y que debe tener un control adecuado de su glucosa para evitar la progresión de la retinopatía diabética. Son todas. Agradecemos la participación del doctor Sergio Zurrosa Barrera y le hacemos la entrega de un presente por parte del comité organizador.
La medicina no es un libro, sino una mente. No es un negocio, sino vida. Freud Ibrahim. Hemos llegado al final de nuestro día y para cerrar con broche de oro tenemos al doctor en ciencias Fabián Rojas Larios, profesor investigador. Obtuvo su título universitario en la Universidad de Colima. Entre sus principales estudios se encuentran las enfermedades transmisibles, resistencia bacteriana y sus mecanismos moleculares. Actualmente labora para la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. Es docente de la Facultad de Medicina y es encargado de la Subdirección de Atención Médica, el cual el día de hoy nos presentará la conferencia Infecciones nosocomiales. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bien y agradezco al comité organizador esta invitación. Bueno, les dije a mis alumnos de tercer semestre que nos iban a escapar de mí esta semana del médico, entonces les mando un cordial saludo y el doctor Newton también se los manda, ¿no? El saludo también. Entonces, vamos a iniciar con esta charla que amablemente me pidieron que platicara. Y esta charla tiene un poquito de historia. Me decía el presidente de la organización que le gustó mucho cuando llegué vendiendo Biblias cuando di esa plática, entonces, pero ahora no voy a vender Biblias, les voy a tener un regalo ahí guardado. ¿Sale? Adelante. Bueno, vamos a hablar lo que son infecciones nosocomiales. Y yo creo que esta semana del médico debemos de tener varias reflexiones. Y cuando hablamos de la medicina, empezamos a ver cómo le da la siguiente. Ahí hacia abajo. Ya. Cuando empezamos a ver lo primero que vemos en medicina, se acuerdan de las series, incluso cuando quieren ser médicos dicen, ay, ¿de cuál me voy a parecer? Las mujeres a Grey's Anatomy, los chavos se siguen sentir Doctor House o acá en diferentes, ahora sí que en diferentes series, pero algo interesante podríamos decir de estas series, que los médicos de ahí son todólogos, operan, diagnostican y sobre todo no matan gente, ¿eh? La gente se muere porque llegó malita. Pero hay dos puntos interesantes. Cuando dicen que hay un proceso infeccioso, le dicen, solo denle un antibiótico y le preguntan, ¿qué antibiótico? O errores de traducción, ¿sí? O, en su caso, hay dos cosas que resulta que no, o el médico que receta antibióticos no dice, ponle antibiótico potente, o si se fijan los protagonistas nunca dan una anestesia. Y eso es interesante, ¿no? Porque lo pueden operar, casi trasplantar un cerebro y no saben prescribir un antibiótico o darle una anestesia, porque o es muy fácil prescribir antibióticos o dar la anestesia, sería algo interesante. Pero también tenemos que tomar en cuenta el otro punto, que es qué más podemos hacer con la medicina. Y no solo la medicina se trata de estar leyendo el último journal, también hay que ver qué nos conviene. Y yo algo sí aprendí durante la carrera, que cuando terminé, mi mentor me dijo, lee este libro, se llama El Médico, y encuentra el interés. Si varias cosas de a ti te importaron, pues a ver si te identificas con el personaje principal. Ya ahorita, pues probablemente con la tecnología, pues ya no lean el libro, vean la película, ya, total. Pero hay tres cosas que les podría rescatar de este libro. Y yo siempre lo digo, o me lo tomo a título personal, estas tres frases. Me digo a mí mismo que algunos pacientes podrán salvarse si yo supiera más. Y eso significa que te debes actualizar. La ciencia y la medicina se ocupan en el cuerpo, mientras que la filosofía se trata de la mente y el alma, tan necesario como para un médico como la comida y el aire. Y es importante conocer lo que somos, lo que hacemos y lo que nos apasiona hacer, ¿sí? Y que aunque estudies medicina durante toda una vida, acudirá la gente cuyas enfermedades son un misterio. Y por la angustia que mencionas, es parte integrante de la profesión de curar y aprender a vivir con ello. Y algo importante cuando eres médico es que siempre vas a encontrar un paciente que no vas a saber cuál es su diagnóstico, o que cuando aprendes su diagnóstico y el paciente fallece, aprendes de ese paciente. Y no significa que hiciste un error o una mala praxis, porque hiciste lo que podías con lo que tenías en el momento que tú estabas y que tú conocías. Entonces, pero bueno, no es solamente ese libro. Yo realmente me gusta leer varios libros y no, como les digo, hay un libro que yo les recomendaría que son de Henry Marshall y no me da ninguna regalía las editoriales, pero es la de Ante todo no hagas daño.
es importante, si tienen tiempo, pueden comprarlo, véanlo, léanlo. Y si quieren, yo se los presto, con todo gusto, nada más con la promesa de que me regresen el libro. Luego está otro que es la segunda parte de ese libro que se llaman confesiones. Y esa confesión es que cuando ya llegas a ser un médico homenajeado, viejito, que ya dices, pues ya me voy a retirar, empieza a hablar de tu experiencia, qué te sirvió. Y ya si tú quieres verlo desde una vida profesional, como estudiante, como residente, o como tus primeros años de la práctica, el libro que esto te va a doler, está interesante, porque es la vida de un médico. Ya si les gustan las cuestiones en inglés, pues está la de 12 Patients de Big Hospital, que es parte de donde se toman algunas series de televisión, y la parte superior, que es la de Philip, es otro libro donde toman algunos casos clínicos. Y es importante que pues a veces también conozcamos el punto en el cual los médicos tenemos también ese toque humano y que debemos de recordar que nuestro paciente sigue siendo un par y a nosotros, simplemente con la diferencia que no tienen conocimientos de medicina. Pero vamos metiéndonos en todo este embrollo, y los libros que les comentaba previamente hablan de algo interesante que son las infecciones, sobre todo en el libro, en el primero que le decía del médico, hablaba mucho de los principios de la cirugía, y los que hace Henry Marshall habla mucho de las infecciones oportunistas, las infecciones nosocomiales. Por lo tanto, debemos saber qué se debe saber acerca de las infecciones nosocomiales. Y esto, sabemos que si ustedes actualmente están ahorita en línea y están consultando, pueden estar en la conferencia, pueden estar en el WhatsApp y viendo otras cosas. Entonces, ya de alguna manera saben que es una infección nosocomial gracias a las redes sociales, gracias a los streamings. Pero realmente tenemos que conocer qué es parte de las normativas internacionales que nos dan las infecciones nosocomiales, y esas son la CDC y en nuestra federación la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, que es también conocida como la ROV. Entonces, de aquí tenemos que considerar el concepto de infecciones nosocomiales, que es la multiplicación de un organismo o un parásito dentro del cuerpo y que puede o no dar sintomatología durante la hospitalización. Sus periodos son de 48 a 72 horas. Son un problema de salud pública que varían del 12 al 18% dependiendo del hospital, el tipo de infección. Sobre todo las infecciones de sitios quirúrgicos se pueden considerar de 30 días hasta 2 meses de haberse hecho el procedimiento. Y eso puede ser algo que el paciente puede llegar y dice, no, es que el paciente está infectado por otra cosa. Y si nosotros buscamos ese eslabón, es una infección asociada a sitios quirúrgicos. Y entonces en el 2015 se hace un pequeño cambio a ese concepto de infecciones nosocomiales y ahora se llama infecciones asociadas a los servicios de salud o atención a los servicios. Y esto debemos empezarlo a considerar. ¿Por qué? Porque esto es un punto importante. ¿Cómo definimos y cuantificamos una enfermedad? Y yo les pongo ahí, si les preguntan ahorita a sus compañeros que están haciendo el internado, pues cuando les hice esa pregunta, sí les tomé la foto y miren la cara de graciosos. Ya les puedo decir que 2 de ellos están haciendo la residencia, una ginecóloga y otro en radiología, pero siempre les digo que tomen en cuenta porque así como los ven, en algún momento van a verse todos ustedes. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que hay que tomar la evidencia que existe de las infecciones asociadas a los servicios de salud en cada unidad hospitalaria. Cómo está nuestro país y cómo está el mundo. Puede ser mundo, país, localidad o viceversa, pero el objetivo es de que vayamos conociendo. ¿Por qué? Porque también podemos decir que la población, así como ustedes tienen acceso a la información, también están las famosas fake news o las noticias falsas y que nos empiezan a generar. Es más fácil que una noticia amarillista impacte más en la sociedad que lo que diga un experto en la materia. Pero ¿por qué son un problema en la salud pública? Es un problema en la salud pública para la institución, para los médicos, para las enfermeras. ¿Por qué estos tres? El médico queriendo dar antibióticos a diestra y siniestra. La enfermera si no sabe aplicar el medicamento o dosificarlo. Y la institución que tenga los recursos necesarios para comprar esos antibióticos. Y que estos van a impactar en 2 áreas importantes. La morbilidad y la mortalidad. Y que esta mortalidad, créanmelo,
cobra las vidas humanas. Y no entendemos de este problema hasta que estás tú como paciente y adquieres una infección asociada a los servicios de salud o tienes un familiar o algún conocido que haya tenido ese problema. Entonces, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Bueno, que esto no solo conlleva a una institución, de que cuando no se da un antibiótico o cuando se acaba un insumo o que hubo una queja porque el paciente entró sano y que en el hospital lo infectaron y se murió, pues ya es un problema político y empieza a haber amenazas. Pero realmente ahorita podemos decir que gracias a la pandemia hemos visto que los problemas económicos en el sector de salud a nivel público tienen repercusiones en todas las instituciones, que nos han visto que analicemos todas las comorbilidades del paciente y ver qué se puede hacer con lo que se tiene y con lo que se debe, pero que también tienen un impacto social. Y ustedes son parte de una generación en que vivieron una nueva política pública para la administración de antibióticos. Antes tú llegabas a una farmacia y era casi te comprabas un paracetamol y una caja de antibióticos a la par. Ahora ya más te venden el paracetamol porque te piden la receta para el antibiótico, pero si no la traes, pues te vas ahí al cine y te metes a tu consulta de 30 pesos y ya sales con tu receta para el antibiótico. El fin justifica los medios. Entonces tenemos que generar un poco más de candados en esos cuidados. Y luego, ¿qué sucede con una infección asociada a los servicios de salud? Changos, ya te llegó la infección, te la llegó por la bacteria que ahorita vamos a mencionar algunas, pero esto incrementa las estancias hospitalarias. Recordemos que el paciente sano que llega al hospital y da una infección nosocomial porque se fracturó o algo, pues le va a ir bien, pero el paciente que ya llegó con hipertensión, diabetes, problemas renales o con un estado de inmunocompromiso, va a hacer que pueda tener complicaciones y que sus estancias sean largas porque incluso no salga, bueno, sí salga, pero en un cajón. Y esto le cuesta, ¿no? Esto le cuesta a una institución. No hay hotel más caro que son los hospitales. Son hoteles casi de 3 diamantes porque tienes un servicio a las 24 horas con una cama. No te garantizan tener a las enfermeras más sexys ni a los médicos más guapos, pero se hace lo que se puede. Pero sí, ese personal tiene el conocimiento de tu tratamiento. Y pues esos costos se van elevando. Hay que tomar en cuenta que estas notas son interesantes y algo que sí le puedo aplaudir a la 4T es de que acabó con la resistencia bacteriana, porque no hay antibióticos. ¿Sale? Entonces, pero bueno, el problema principal es que va a seguir siendo un problema las infecciones asociadas a los servicios de salud y no es a nivel nacional, es a nivel mundial. Y América y Europa, acorde a las guías y las recomendaciones internacionales, nos van dando esas pautas, pero una, ¿qué antibiótico dar? Y la otra, ¿qué bicho voy a atacar? Las bacterias también son seres vivos que están evolucionando y que esas bacterias ahora son superbacterias y que nos van dando otras pautas en toma de decisiones. Y grupos de expertos han dicho, por ejemplo, ahora con el problema de COVID, con la pandemia, ha habido un abuso, un exceso del uso de antibióticos. Uno de ellos pues ha sido la citromicina, que más adelante les voy a comentar que ya empieza a cobrarnos la factura, el exceso o el abuso de haber usado acitromicina. Pero también es importante que, como les decía previamente, los medios de comunicación nos pueden aplaudir o nos pueden castigar, ¿no? Porque dicen ahora que México es uno de los países con mayor mortalidad. Hay una publicación en el Lancet recientemente que incluso el gobierno federal criticó, pero es una revista de prestigio científicamente hablando, donde criticaron algunas de esas políticas, pero bueno, no es tema de esta charla, pero una de las estrategias que nunca va a fallar es aprender a lavar los manos. El uso correcto de el alcohol, el lavado de las manos, respetar los tiempos, es la mejor estrategia o la cura para las infecciones asociadas a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces, y se oye irónico, muchas veces los personal de salud hace como que se lava las manos después de salir del baño y ahí tenemos infecciones por enterococos, por clostridios. O, pues, ¿cuántos de ustedes lavan o desinfectan la pantalla de su celular antes de revisar o después de revisar a un paciente? Ustedes hasta se pueden a jugar dentro del baño con el celular. Antes uno agarraba hasta, no sé, el champú y se ponía a leer las letras chiquitas. Ahora lo lees mientras estás ahí
revisando tus redes sociales. Cabe señalar que las infecciones asociadas a los servicios de salud, la mayor parte en América Latina son por gram negativas. En América del Norte, Estados Unidos y Canadá impactan los gram positivos, y esto depende mucho por la infraestructura y el catálogo de servicios que tiene cada unidad. Muchas de estos problemas actúan en unidades de cuidados intensivos porque son pacientes críticos con múltiples invasiones, catéteres urinarios centrales, cánulas endotraqueales o procedimientos quirúrgicos. Y tenemos que las principales infecciones son neumonías asociadas a ventilador, infecciones vías urinarias, y estas las podemos llamar extra o intraluminal, que es por el uso de la sonda Foley, y que no tienes convergen en este punto por los médicos internos o el personal de enfermería cuando está en ese adiestramiento, porque si algo no han enseñado es que si tú haces tantos intentos y no tienes una buena asepsia y antisepsia, estás regalando una colonización. Una infección de herida quirúrgica, a pesar de que respetemos los tiempos, las asepsias, antisepsia, el tiempo prolongado en un quirófano, el problema que estamos teniendo en los quirófanos es de que a veces no tengo buena ventilación, o que a alguien se le ocurrió meterse las papitas o la comida ahí y de repente ahí están volando. Pues esos son los riesgos, ¿no? Entonces, siempre hay que reconocer lo malo, pero no aprender esas conductas. Hay que corregirlas o prevenirlas, ¿sí? Las bacterias asociadas a catéteres, sobre todo por eso en torrente sanguíneo, y actualmente las gastrointestinales, que son un problema a través de Clostridium difficile. Y eso ha sido difícil que varíe. Ahora, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Recordemos que las infecciones asociadas a los servicios de salud no son exclusivas de bacterias, también hay hongos y también hay virus. Y esto, les digo que una de las lecciones aprendidas que nos ha dado la pandemia por COVID es de que la gente o los clínicos que no se meten mucho al área infectológica, pues vieron que se pueden infectar por bacterias, por hongos o por virus y bacterias. Y esto lo toman más en cuenta los médicos intensivistas o del área de cuidados intensivos que los médicos que están en ese entorno. Pero para ello tenemos que conocer la epidemiología, como les decía, mundial, nacional, local, de su hospital o de la unidad que estén. Y que debemos de saber que no es lo mismo que yo estoy en un hospital de segundo nivel a un hospital de alta especialidad. ¿Por qué? Porque las infecciones van a ser diferentes, porque los pacientes son diferentes, porque sus estados de inmunocompromiso o la complejidad de sus patologías son un factor para desarrollar la infección. ¿Y qué tenemos que considerar? La estancia hospitalaria. ¿Cuántos días lleva el paciente? Si un paciente yo lo tengo más de 15 días, le estoy patrocinando una infección asociada a los servicios de salud. Por eso yo les puedo decir, un paciente que llega, que está en un hospital, porque les voy a poner un ejemplo, un adulto mayor tuvo una fractura de cadera y no lo podemos operar por X, sangas, marangas, va desarrollando una neumonía por postración. Y esa es una infección asociada a los servicios de salud. Entonces tengo que hacer estrategias para disminuir, porque eso me va a impactar, ya me está generando un costo, y si se infecta me va a costar más. Pero la otra son los signos y síntomas que tenga el paciente. No siempre nos van a decir, ¿sabe qué, doctor? El de la cama, fulana ya tiene una infección asociada a los servicios de salud. No, empieza a darnos fiebre, malestar general, hiporexia, y empezamos a ver que en su mística laboratorial hay cambios, y que ustedes esperan una biometría con una desviación a la izquierda y dicen, chango, ya está infectado. No, a veces el paciente me da una biometría con una desviación a la derecha porque ya está cayendo en sepsis, y que cuando ya se pone séptico realmente tenemos que evaluar, integrar y sobre todo no solo tratar la infección, sino también su patología de base. Entonces eso hace que se incrementen los costos. Pero ¿qué debemos de tomar en cuenta como los antibióticos? A mí me gusta mucho esta imagen de cómo la historia de los antibióticos desde 1910 hasta el 2010 empezaron a tener esas familias y empezaron a ver cómo crecía la diversidad o las opciones terapéuticas. Pero el problema principal es que todo abuso nos cobra una factura. Entonces, de aquí tenemos que ver, tenemos que ver cuáles son esas opciones terapéuticas que nos dan
para el 2018, y esta fue una publicación que hicimos, pero que se revisó, pero esta que salió en el 2019 nos empieza a decir que para el 2010 había nuevos antibióticos. Hasta el año pasado hubo el lanzamiento de 3 nuevos antibióticos, de los cuales solamente uno hay ya en México, y los otros 2 están todavía en espera por liberación de la COFEPRIS. No es nada más, descubrí una nueva sala, se los da a todo el mundo. También son políticas y cuidados que se debe dar y que van respaldados tanto por la FDA a nivel América, y posteriormente tienen que ser validados en nuestro país por la COFEPRIS. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Les comentaba previamente que los gram negativos nos dan ese problema de resistencia. Y si tenemos que ver desde los 60 hasta los 2000, han evolucionado. Si ustedes, es como ustedes cuando comen picante, cada vez que comen picante a diario, entonces van creando un umbral. Las bacterias hacen lo mismo, empiezan a subsistir, pero crean mecanismos de resistencia. Y entonces crean algo que se llaman beta-lactamasas. Y esas beta-lactamasas han evolucionado, se han clasificado, y actualmente, gracias a la pandemia de COVID, gracias al abuso de los antibióticos, estamos viendo que la resistencia entre las bacterias y los carbapenémicos está siendo alta, con mecanismos muy agresivos y con opciones terapéuticas limitadas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vemos que esas enterobacterias existen 3, ahora sí que les decía que hay bacterias que podríamos decir que son los jinetes del apocalipsis. Y dentro de ellas están la Pseudomonas aeruginosa, la Cinetobacter baumannii y la Klebsiella pneumoniae. ¿Por qué? Porque si son resistentes a carbapenémicos, estos pueden incrementar una mortalidad hasta del 80%. Es decir, se van a morir por una infección. Pero si ustedes dicen solamente por la pura infección, le agregan una patología de base como una diabetes descontrolada o una infección o una insuficiencia renal aguda o que se evoluciona crónica, pues eso incrementa su mortalidad, y es por eso que un paciente en mínimo de 72 horas puede morir por una sepsis. Entonces, y aparte, tenemos el problema de COVID. Y yo creo que una de las lecciones que yo aprendí cuando antes me metí a ver pacientes en área COVID era cuántos de esos pacientes cultivábamos, veíamos que realmente estuvieran coinfectados, evidenciándolo a través de los mecanismos diagnósticos, y debemos de conocer cuáles son esos patógenos prioritarios que les comentaba al inicio de la plática. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en ese sentido? Que hay una prioridad crítica que son las enterobacterias, Acinetobacter, Pseudomonas, enterobacterias, pero las 2 primeras porque son resistentes a carbapenémicos y porque son resistentes ya naturales a las cefalosporinas. Las enterobacterias resistentes a carbapenémicos son un problema en América del Sur, y todavía en México no tanto, pero no por eso, es porque no se ha bajado la guardia. Luego tenemos esas son las de prioridades críticas. Luego tenemos las que son de prioridad elevada, que serían esas en amarillo, y empiezan esas en los enterococos. Algunos han dicho que ya debería estar en crítico porque son resistentes a vancomicina, y no tenemos muchas opciones terapéuticas. Luego tenemos estafilococos, helicobacter, campylobacter, salmonella y neisseria. Sobre todo esta última neisseria, donde ha habido una alerta a nivel internacional a través de la OMS que ha reactivado las enfermedades de transmisión sexual, y que esto está viendo que ya hay neisseria resistentes a penicilinas y resistentes ya a fluoroquinolonas. Y todavía tenemos otro que es el grupo, pues que ya es de media, que todavía no baja la guardia, pero todavía somos nobles, como el Streptococcus pneumoniae, el Pneumocilus influenza y la Shigella. Pero sobre todo el Streptococcus pneumoniae antes se decía que era sensible a penicilina. Ha habido resistencia, pero las opciones terapéuticas es subir a otro antibiótico de mayor espectro, ¿sí? Pero, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Y estas son las recomendaciones de la OMS, que no las ha cambiado desde 2017. Tenemos que tomar en cuenta que las infecciones asociadas a los servicios de salud son como un incendio que hay que apagar. ¿Por qué? Porque se disemina, llega algo para quedarse. Dicen, ok, yo ahorita en los hospitales que tienen pacientes COVID ha disminuido la cantidad de pacientes graves con COVID, pero las infecciones asociadas a los servicios de salud, de esas bacterias,
multidrogoresistentes o pandrogoresistentes no se van a ir tan fácilmente del hospital. ¿Por qué? Porque ya están diseminadas y van a buscar a esos pacientes inmunocomprometidos. Y sobre todo esto, bueno, hicimos un pequeño estudio a través de la red de investigación y vigilancia de farmacoresistencia, donde su servidor somos parte, y eso lo evaluamos en esta pandemia de COVID. Se tomaron los resultados de las pruebas de susceptibilidad a través de un software especializado para ver las susceptibilidades, y estos centros cada señal que no estamos dando los resultados solo de Colima, estamos hablando de 42 centros de segundo y de tercer nivel de atención. Y entonces vemos cómo la resistencia, por ejemplo, para Staphylococcus aureus, de aquí vemos en esta parte donde está señalado cómo incrementó hacia la oxacilina, la levofloxacina, eritromicina y claritromicina. ¿Qué quiere decir eso? Que 4 grupos de antibióticos o 4 familias de antibióticos se incrementó, pero principalmente a nivel sanguíneo y a nivel respiratorio. Y entonces mis opciones terapéuticas básicas para un estafilococo están siendo comprometidas. Y en el caso del Enterococcus faecium, vemos que esto hubo un cambio, pero que vemos que hay una resistencia hacia la ampicilina y la tetraciclina, y una disminución a la vancomicina. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué no pasó esto? Porque lo que pasó es de que, como estábamos tan paniqueados que casi hasta se ponían doble condón para entrar al arco vital, pues se aprendieron a lavar las manos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si tú le decías a uno de tus compañeros, le hablabas al anestesiólogo, si tú lo casi primero querían que le rezaras el rosario para que entrara al quirófano y empezara, o a un cirujano. Entonces, ¿qué hacen? Se lavaban las manos los cirujanos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos con E. coli? Vemos que con E. coli este incremento se fue hacia las cefalosporinas, hacia las quinolonas y carbapenémicos. Y entonces vemos que a nivel de sangre y orina hubo esos incrementos en la resistencia bacteriana. ¿Qué quiere decir? Que ahora que ya baje el COVID, esa resistencia quedó. ¿Y qué opciones terapéuticas tenemos? Muy pocas. En el caso de la Klebsiella pneumoniae, que es otra enterobacteria, vimos cómo se incrementó para carbapenémicos. Y aquí sí hago un principal énfasis de que se ha buscado carbapenemasas, y encontramos ya carbapenemasas que son procedentes de Nueva Delhi, la India, y que actualmente están. ¿Cómo se hace? Pues las bacterias van mutando. Y finalmente, pues una de las asesinas principales, pues fue Acinetobacter baumannii. El problema o la ventaja que podemos ver es de que no se observaron incrementos, y eso fue bueno. ¿Por qué? Porque hubo medidas de precaución. Vías aéreas bien protegidas, bien intubadas, bien cuidadas, porque según si lo tocas me infecta. Y pues bueno, eso disminuyó mucho la tasa de infecciones por Acinetobacter baumannii. Y por Pseudomonas aeruginosas empezamos a ver que sigue la persistencia de resistencia hacia carbapenémicos, tanto en vías respiratorias, sangre y orina. Cuando vimos que el resto de los antibióticos, pues hubo un incremento, pero no tanto como lo que sucedió con el resto de los antibióticos. ¿Qué podemos concluir de este estudio? De que sí incrementó la resistencia antimicrobiana, que tenemos que tomar en cuenta la resistencia al Staphylococcus aureus meticilino resistente y la resistencia a los carbapenémicos en Klebsiella pneumoniae, sobre todo en sangre, aunado a que todavía no hemos visto esa resistencia tan impactante, porque nada más aplicamos eritromicina, pero verlo con acitromicina. Si en eritromicina yo ya tuve un incremento, en acitromicina no quiero ver la estadística final, ¿no? Y esto nos ha permitido tener un panorama nacional, saber qué está pasando en nuestro país. Pero ¿qué tenemos que hacer dentro de estas medidas de prevención? Existen múltiples vías que nos pueden dar, pero lo principal es el lavado de manos. Hay que tomar en cuenta que hay que tener esos mecanismos de barrera, hacer cirugías seguras, que ahora le llaman stewardships o listas de cotejo, programas de control, que son los comités de infecciones asociadas a los servicios de salud, un laboratorio de microbiología, que sepa el microbiólogo diagnosticar, que conozcan los procesos y que las
lamentablemente a veces puedo tener al personal y no tener el recurso para hacer un cultivo. Y estas son estrategias mundiales. Conocer los antisépticos. Ustedes ya conocen los antisépticos, el uso del gel alcohol, pero a nivel hospitalario, los jabones quirúrgicos ya algunos están superados. El uso de clorexina, iodóforos o triclosan. Ver cómo se usan, en qué momento se usan, si se respetan los tiempos y ver hacia qué agentes patógenos son eficaces. Por otro lado, pues ya cuando dice conoce las medidas preventivas, pues también tenemos que considerar con qué conocemos de medidas preventivas, saber si sé colocar un catéter, si cuide la asepsia, la antisepsia, los cuidados durante el tiempo que tiene el paciente el dispositivo, el cuidado de estomas o de úlceras y los baños. Al paciente hay que bañarlo, hay que lavarle la boca. Recordemos que somos fuentes, tenemos una flora normal, pero que se puede volver patógena si estamos comprometidos. Sabemos ahorita que el uso de la mascarilla, cubrebocas, barbijo, como le quieran llamar, ya es un hábito, ¿no? Y eso es bueno. ¿Por cuánto tiempo lo tendríamos que usar? No lo sé, pero en el hospital ya debería de quedarse como parte de los dispositivos de cuidados. En las heridas ya no se ponen gasas, ahora se ponen Tegaden, poner guantes, el uso de guantes. ¿Cuántos decían, antes de explorar a un paciente y lo hacía sin guantes? Cuando la normativa internacional te lo recomienda. Laboratorios de microbiología con sistemas tradicionales que actualmente pues ya están superados porque tenemos sistemas automatizados. Utilizar estrategias de biología molecular para no solo saber cuál es la resistencia antimicrobiana, sino saber cuál es el gen o el mecanismo específico que me da esa resistencia. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir hacer estrategias en el uso de los antibióticos y hacer procesos de desescalonamiento antimicrobiano. Y bueno, pues como les decía, en la prevención de infección en sitio quirúrgico, pues hay que tener ese programa de vigilancia prospectiva de las infecciones. Es como dijeran, ¿con qué médico vas? ¿Con el que cura más o con el que mata más? Y lo mismo debería pasar con los quirúrgicos. Quienes de ellos saben hacer los procesos, cuidan esos tiempos de asepsia, antisepsia, y poder tener evidencias de esas cirugías limpias. Hay que tomar en cuenta que hay que hacer una restricción de antibióticos y que lastimosamente todavía existen los pacientes que acuden a la consulta y si no le das antibióticos, pacientes que no sienten, mejor dicho, que no le dieron nada. Y hay que ver esto, cuáles son esos cambios, sobre todo del tratamiento empírico al tratamiento definitivo a través de la vigilancia epidemiológica. Tenemos que ver que las recomendaciones que nos da la CDC es que todos los antibióticos deben tener una indicación, tiempo y dosis, todos los pacientes deben de tener un cultivo y conocer la susceptibilidad para replantear los cambios. Yo creo que este es el nuevo comité de detección y control de infecciones nosocomiales y sería la mejor manera en que nuestra población entendiera luz verde o luz roja, ¿no? Entonces, debemos de tomar en cuenta que en estos programas de control existe un infectólogo, existe un farmacólogo, microbiólogo, epidemiólogo y todas las enfermeras de control en las infecciones asociadas a los servicios de salud. Existen múltiples estrategias, existen las estrategias nacionales. Ahorita somos parte de la red de INVIFAR y ahí existe otra red liderada por la UNAM que empiezan a hacer políticas y recomendaciones a través de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, y ya hay que conocer las estrategias que nos la OMS. Esta última imagen, de hecho, la sacó, fue la portada de una nota, el de Dulce Variant, cuando empezaron a hablar de las variantes de COVID, y empezaron a preocuparnos por las variantes y dejaban un poco las infecciones nosocomiales. Pero si un paciente dentro del hospital se infectaba por COVID, también eso era una infección nosocomial, una infección asociada a los servicios de salud. Y créanme lo que esto pasaba, más de algún hospital, que levantara la mano del hospital que anunció, a todos nos pasó en algún momento. Y entonces hay que mejorar el uso y el acceso a antibióticos, hay que fortalecer los sistemas de salud, hay que cumplir los reglamentos y las legislaciones, hay que generar nuevos antibióticos. Los nuevos antibióticos son lentos, la industria farmacéutica no invierte mucho en nuevas sales. ¿Por qué? Porque rápido pierden las patentes. Y realmente no olvidemos en la clínica cuáles son esos datos. No olvidemos la epidemiología de cuáles son los datos de las infecciones asociadas a los servicios de salud. Y más vale decir es o no es y cómo tener los fundamentos biológicos, laboratoriales, pero sobre todo los signos y síntomas que nos presente cada paciente. Este tema es muy amplio.
es interesante y yo creo que aquí lo vamos a profundizar cuando hablemos por la tarde en el taller de uso de antibióticos, donde espero verlos algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dar una cefalosporina de primera generación a una de quinta generación, o a veces queremos, por un ejemplo más burdo, matar una infección con un yunque, cuando lo podemos matar a resorterazos. Y pues nuevamente yo agradezco la invitación y quedo a sus órdenes. Si tienen preguntas, háganlas llegar a través del chat. Tenemos algunos minutos para contestarlas. Si tienen algunas preguntas, háganlas llegar a través del chat. Tenemos unos minutos para contestarlas. ¿Por qué había dicho que los pacientes en cama podían adquirir neumonía? Ok, es muy interesante. Un paciente, una de las indicaciones que ponemos a los pacientes postrados en cama es estarlos moviendo. ¿Por qué? Porque si no tienen manejo de sus secreciones, empiezan a tener una estasis. Esa es una. Otra, recordemos que también la falta de higiene, ¿sí? Ahí ya es otro punto. A veces las mismas estomatitis nos pueden generar una infección. Y si el paciente, aparte de estar postrado en cama, tuvo antecedentes de ventilación mecánica o tiene una traqueostomía y no tiene buen manejo de secreciones, ese es uno de los principales factores de riesgo. Y hablando de cama, nunca olvidemos los 5 momentos de lavado de manos, y uno de los puntos es cuando tú te acercas al paciente y tocas la cama o tocas algún área, alguna superficie, yo debo de estarme lavando las manos. Recordemos que también los mismos pacientes se manipulan la nariz, manipulan la cavidad oral, y tenemos que ver infecciones de vías respiratorias altas y bajas, como la baja, que es las neumonías asociadas a ventilador. Y en el paciente que no está con ventilación mecánica, cuidar todos los riesgos que conlleva. Ya que tenga resistencia. Ok. Cuando tengo una bacteria o un paciente con infección asociada a los servicios de salud y yo conozco sus resistencias, hay muchas maneras de verlo. El perfil de susceptibilidad nos puede dar, si yo tengo una resistencia, o sea, una cefalosporina, pero con una susceptibilidad a los inhibidores de beta-lactamasa, puedo dar una cefalosporina más un inhibidor de beta-lactamasa. Pero recordemos que tengo opciones como aminoglucósidos, quinolonas, y dependiendo del tipo de bacterias, si es un gram positivo o un gram negativo. Realmente uno de los problemas principales que tenemos con las gram negativas es de que ya son resistentes a inhibidores de beta-lactamasas, a carbapenélicos, y por lo tanto las cefalosporinas de quinta generación han salido como una opción, y otras están a punto de salir, como lo es la nueva generación de quinolonas. Agradecemos la participación del doctor Fabián Rojas y le hacemos entrega de un presente por su participación.
Chicos, no se desconecten, aún falta el último test y darles unas indicaciones para actividades que tenemos más al rato y las de mañana.
Es momento de realizar el segundo y último test del día, el cual se les hará llegar en unos momentos por el grupo de Telegram. Se deberá de contestar en un máximo de 5 minutos y deberán regresar para concluir el evento. La palabra clave es deltoides.